Bien, buenos días a todos. En esta clase vamos a ver el criterio de estabilidad del lugar geométrico de las raíces. En este caso, el criterio nos permite saber cómo las raíces van cambiando a medida que una ganancia se va modificando, a diferencia del criterio de Routh-Hurwitz, en el cual no tenemos esa información. El criterio de Routh-Hurwitz solamente nos dice estas son las ganancias que el sistema debería tener para mantenerse estable, o nos permite encontrar cuáles son esos valores críticos. Entonces, en este caso, gráficamente, sin utilizar un computador, pero digamos a mano podemos hacer un bosquejo y saber por qué lado del plano complejo se van a mover las raíces. También podemos hacer el análisis con pensadores que no necesariamente son controladores, que pueden ser filtros aplicados antes de la planta. Podemos saber qué es lo que ocurre con el sistema cuando se añaden polos o ceros. Entonces, si uno desde la perspectiva del diseño del filtro, uno dice el filtro es una secuencia de polos y ceros, entonces también podemos averiguar cuál es el efecto sobre la estabilidad con un cierto tipo de filtro o compensador. Otra ventaja, y esta es probablemente la más importante del criterio LGR, es que a diferencia de Routh-Hurwitz, lo podemos aplicar a sistemas que son discretos. Vamos a ver más adelante sistemas discretos. En ese caso, la condición no es en qué instante las raíces transitan del lado izquierdo, del lado estable del plano complejo al lado derecho, sino que en el caso discreto es en qué instante las raíces salen del círculo unitario o entran, si es que uno quiere estabilizar un sistema inestable, ¿no es cierto? En el caso discreto, lo que se requiere es que las raíces se muevan dentro del círculo unitario. Entonces, el mismo método, los mismos pasos de dibujo para hacer el bosquejo, nos sirven también para el caso discreto. Routh-Hurwitz no nos sirve lamentablemente para el caso discreto. Una desventaja, que también es una desventaja en todo caso del método de Routh-Hurwitz, es que no se puede aplicar a sistemas que tienen retardos, a menos de que uno reemplace el retardo por una aproximación de pared, que no es posible, digamos, graficar el efecto del retardo. Ya habíamos mencionado el hecho de que al cambiar las ganancias, cambian las raíces del sistema. El método fue desarrollado por Evans en 1948, o sea, casi 50 años después del desarrollo del criterio de Routh-Hurwitz. Entonces, es una herramienta complementaria. No podría decir por qué no nos quedamos solamente con Routh-Hurwitz, porque Routh-Hurwitz, primero, no funciona con sistemas discretos, este método sí. En segundo lugar, este método, como les decía, nos permite no solamente, si bien todo lo motivamos con respecto a la ganancia de un controlador, de un posible controlador proporcional muchas veces, el método es aplicable también a otros parámetros de la planta, como vamos a ver a continuación. Bueno, eso es lo que está mencionado acá, aplicable a la variación de otros parámetros, aplicable a sistemas discretos. La recomendación que aparece acá es que si el sistema tiene retardos, es preferible utilizar los métodos de Nyquist y Bode, que tienen otras ventajas, así como también tienen ciertas desventajas. Entonces, al final lo que tenemos es una batería de herramientas que nos permiten analizar la estabilidad. Esto ya lo habíamos visto, la función de transferencia de lazo cerrado, solamente un recordatorio. Seguimos con el mismo esquema. Y aquí lo importante es tener presente de que vamos a tener que obtener, para poder usar el método, la ecuación característica del lazo cerrado. Necesitamos obtener esta ecuación y llevarla a una ecuación de la forma 1 más k por f, donde k no necesariamente es la ganancia del controlador, puede ser un parámetro cualquiera. Lo vamos a llamar k porque es nuestro parámetro de interés. Generalmente pensamos que es el controlador proporcional, pero aquí lo que quiero es que se fijen en la estructura. Esto tiene que ser un 1 más una ganancia por una función de transferencia. ¿Qué cosa hay adentro de este f? No sabemos. O sea, sabemos que es la combinación del controlador, la planta y el sensor. ¿Dónde está el parámetro k? ¿Está en el controlador? ¿Está en la planta? ¿Está en el sensor? No sabemos. El tema es que tenemos que tomar la combinación de estas tres funciones de transferencia, juntarlas en una nueva que se va a llamar f y factorizarla por k, para que k esté aislado, ¿ya? Ese es un paso importante. Y recalco acá, insisto, en que este K no es solamente el controlador proporcional. Entonces, habíamos visto que un sistema con un sensor se podía también reescribir como un sistema en el cual el sensor está multiplicando la referencia como 1 partido por h, y de esa manera analizar qué ocurre. Aquí, a la salida de la caja 1 partido por h, habría una señal R'. Entonces, el sensor efectivamente tiene
un efecto modificador sobre la referencia visto desde esta perspectiva, pero lo que nos interesa saber es qué pasa con la estabilidad de este lazo. Y en ese sentido es factible factorizar por K y dejar solamente la planta. Como definición, el lugar geométrico es el lugar donde se ubican las raíces de la ecuación característica Q barra de S igual a 1 más K por Q de S igual a 0 cuando se modifica el K. O sea, el K es variable y hay valores de S que satisfacen la ecuación, que hacen que esta ecuación sea 0. Si yo pongo otro valor de K, bueno, voy a tener que encontrar otro valor de S para que esta ecuación se satisfaga. Y lo que vamos a ver es que dentro del conjunto de reglas, la más básica siempre dice el lugar geométrico parte desde los polos, representado acá por la X, y se mueve hacia los ceros. Si hubiese otro polo más, entonces podría estar ubicado acá. También hay otra parte de las reglas que nos dice que el lugar geométrico sobre el eje real se encuentra a la izquierda de un número impar. O sea, si yo cuento, voy caminando de derecha a izquierda, me encuentro acá con un polo en este lugar, y a la izquierda de este polo, ¿no? Diría estoy a la izquierda de un número impar porque hay uno solo, entonces hay el eje R acá, en este lugar, hasta llegar al centro. Después sigo caminando, estoy parado en este punto del eje real, y aquí miro hacia mi mano derecha, y veo que hay dos elementos, un polo y un cero. Estoy a la izquierda de un número par de polos y ceros. Por lo tanto, aquí no hay el eje R. Sigo caminando un poco más allá, estoy por acá, y ahora me encuentro a la izquierda de un número impar, nuevamente de polos y ceros. Por lo tanto, hay el eje R en todo este tramo, y puedo seguir caminando hasta menos infinito por el eje real, y siempre voy a estar a la izquierda de un número impar, por lo tanto, hay el eje R en todo ese tramo. Después hay otra regla que tiene que ver con el hecho de que si tengo polos que son complejos conjugados, estos se pueden ir en ciertas direcciones que vamos a tener que calcularlas. Esas son las asíntotas. En este caso yo sé que las asíntotas son verticales. Entonces, si mido con respecto al horizontal, digo, una tiene 90 grados y serían más 90 grados, y la otra medida también con respecto al horizontal son menos 90 grados. Entonces hay asíntotas que básicamente nos definen la dirección hacia dónde se van estos polos, porque dijimos todos los polos se mueven hacia un cero. El primero que habíamos dibujado se movió a este cero de acá. El segundo polo no tenía una pareja, un cero, y entonces se va hacia el menos infinito. Podríamos decir que el cero se encuentra en menos infinito. Y estos que están aquí fuera del eje real, que son complejos conjugados, uno también dice que se van a un cero virtual que se encuentra en infinito, pero lo que no sabemos es en qué dirección se van. Se van hacia allá, hacia allá. La verdad es que siguen la dirección de las asíntotas. Y vamos a ver que hay una regla para calcular esa dirección. No se van en no toman cualquier rumbo, sino que toman una dirección específica, y vamos a ver que la regla para calcular las asíntotas nos dice hacia dónde se van. En este caso, uno diría, bueno, no es tan grave porque uno va verticalmente hacia arriba, el otro hacia abajo, nunca cruzan el lado derecho del plano complejo. Y aquí decimos, este es el eje imaginario del plano complejo, y este es el eje real del plano complejo. Lo que no queremos es que se vayan al lado derecho. Ahora, ¿qué pasa si hubiésemos tenido un par de ceros acá? Entonces, lo más probable es que no habría que calcular asíntotas. O sea, de hecho, solamente existiría la asíntota que está sobre el eje real, pero estos dos polos complejos conjugados van a converger hacia los ceros. O sea, de alguna manera se van a mover y van a llegar acá a los ceros. Y hay otra regla que dice que la gráfica es simétrica con respecto al eje real. O sea, si esto hizo una curva hacia arriba, entonces este hace la curva hacia abajo. Y este hace una curva, en realidad eso no ocurre, pero si esto es así zigzagueante en esa dirección, entonces aquí vamos a tener la misma curva zigzagueante en esta dirección. Lo que pasa en un lado pasa también en el otro, invertido o reflejado con respecto al eje real. Esa regla es bastante básica, bastante simple, pero
saber que existe ahorra trabajo, porque uno no necesita graficar o hacer cálculos para todos los elementos del gráfico, basta que uno grafique una mitad para después poder saber que la otra mitad hace lo mismo. Y uno podría preguntarse, pero ¿cómo sé en qué dirección salgo? Aquí tengo una línea tangente, que podemos llamarla el ángulo phi de salida, y tengo un ángulo de llegada hacia el cero. Puedo venir de aquí o puedo venir de la otra dirección que dibujé. Entonces, bueno, ¿cuál es el ángulo de llegada? Siempre se mide con respecto al eje horizontal hacia la derecha. ¿Desde qué dirección llego? Bueno, eso hay que calcularlo. También vamos a ver que hay una regla para calcular en qué dirección llego. Y por último, uno podría tener el caso en el cual hay posiblemente dos ceros, voy a dibujar acá dos ceros en el lado derecho. Este caso no podría ocurrir, porque si tengo dos ceros que son complejos conjugados, como acá el 1, el 2, tengo un 0 en el eje real 3, tengo el 0 número 4 y el número 5. ¿Cuántos polos tengo? Tengo el polo número 1, el polo número 2, el polo número 3, el 4. No puedo tener más ceros que polos, no sería causal. Entonces, me falta algún polo más. Voy a inventar entonces aquí un polo, voy a poner acá. Entonces, al tener ese polo ahí, si me paro un poquito más hacia la izquierda, me voy a encontrar a la izquierda de un número impar, de un número par, perdón. Tengo aquí el 0, 4 y 5, después tengo el polo 1 y el 0, 3, y después tengo el polo 2, y aquí tendría el polo número 5. Entonces, el punto es que tenemos un número par de elementos, llevan 4, 5, 6 elementos. Entonces, en este caso, no hay LGR a la izquierda de ese número impar, solamente tengo LGR entre esos dos polos. Y esos dos polos tienen que converger a algún lado, tienen que irse a algún cero. Los ceros están justo en el lado derecho del plano complejo, entonces va a haber alguna curva que va a tener que despegar. Podemos cambiar aquí el color. Va a tener que despegar en algún punto ubicado entre estos dos polos y va a tener que avanzar. Y por abajo voy a tener que hacer lo mismo, porque tiene que haber simetría. Y van a tener que aterrizar ahí. Una vez que los dos hayan llegado, uno llega por arriba, el otro por abajo, en este punto, los dos se van a empezar a mover, pero uno se va a mover hacia el 0 número 5 y el otro se va a mover hacia el 0 número 4. O sea, no puede ser que uno de estos polos tome un camino y llegue acá y el otro tome otro camino y llegue acá. Eso no se puede porque ahí estamos rompiendo la regla de simetría. Entonces, los dos tienen que partir del mismo punto. Uno despega hacia arriba, el otro tiene que despegar hacia abajo, haciendo exactamente lo mismo. Y después van a tener que encontrarse al otro lado, aterrizar, y uno moverse hacia un 0 y el otro hacia el otro 0. Y entonces uno habla de puntos de despegue y puntos de aterrizaje. También vamos a ver una regla para saber dónde exactamente están ubicados esos puntos. Y por último, hay una regla implícita, ¿no? ¿En qué momento cruzan el eje imaginario? Aquí hay un lugar en el cual cruzaron por el eje imaginario. Ese punto amarillo es un punto crítico, porque yo sé que si sigo aumentando la ganancia, paso al lado derecho, el sistema se vuelve inestable. Entonces, no quiero excederme de ese punto amarillo. Y ese punto uno lo puede ubicar utilizando el criterio de Routh-Hurwitz, por eso es importante entender bien cómo se aplica el método de Routh-Hurwitz, o utilizando otra regla que es resolviendo un par de ecuaciones en las cuales se requiere que la parte real sea igual a 0 de la ecuación característica. Porque si nosotros vamos poniendo valores de S, S son números complejos, S son valores alfa más menos J beta. No son solamente valores reales. Cuando se va moviendo la solución, estamos cambiando la parte real y la parte imaginaria. Y vamos a llegar a un punto en el cual la parte real, la parte alfa, es igual a 0.
Entonces, cuando nosotros ponemos valores de S en esta ecuación, que son números complejos, la ecuación va a tener parte real y parte imaginaria. Porque si metemos aquí en S un número complejo, lo que resulta es un número complejo. Pero necesitamos un número S especial. Necesitamos uno que no es cualquier S, es uno que hace que la parte real de toda la ecuación, o sea, la parte real de toda la ecuación sea igual a 0, y que la parte imaginaria también de toda la ecuación sea igual a 0. Estamos buscando puntos en los cuales la parte real y la parte imaginaria son iguales a 0, pero además con un S bien particular, que dijimos es un S que tiene este alfa igual a 0. Igual a 0. Entonces, en el fondo estamos reemplazando, en vez de poner S, estamos poniendo aquí J omega o J beta. Entonces, necesitamos reemplazar J beta en la ecuación característica, o J omega, como quieran llamarlo. Y tenemos que ver que cuando reemplacemos J omega en la ecuación característica, tanto la parte real de la ecuación característica tiene que ser 0 y la parte imaginaria tiene que ser 0. Y de ahí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Por qué? Porque hay una incógnita que es en qué punto de este eje imaginario está cruzando. Ese punto lo llamábamos J beta o J omega. No sabemos cuánto vale beta. Podría cruzar, la curva podría haber sido un poquito más baja. Eso sería con un beta más pequeño. Esa es una de las incógnitas. Pero la otra incógnita es cuánto vale el K que nos hace cruzar por ahí. Entonces, en el fondo tenemos dos incógnitas, el valor de beta, el valor de K, y dos ecuaciones, y esa es otra manera de encontrar ese punto de cruce. La otra es encontrar el K usando Routh-Hurwitz. Encontramos el K crítico, y teniendo el K crítico lo metemos en esta ecuación, y después resolvemos una ecuación que solamente depende de S, ya no depende de S y de K, sino que solamente depende de S, y habría que encontrar cuál es el valor de S que hace que la ecuación sea 0. Entonces, son varias reglas. Vamos a ir viendo cada regla paso por paso, entendiendo por qué existe la regla, y probablemente en la próxima clase veamos los ejercicios, porque como son varias reglas no vamos a alcanzar a ver ejercicios en esta clase. Pero esto era para hacer como un adelanto de todas las piezas que tiene el método, que hay que manejar. Al principio puede parecer un poquito abrumador, pero después se van a dar cuenta que hay unas reglas que son muy fáciles de recordar y de aplicar. Entonces, esto ya lo hemos mencionado, cuando cambiamos el K cambian las raíces, y habíamos visto ejemplos en los cuales esta planta en particular, el lazo cerrado, tiene ecuación característica del lazo cerrado S cuadrado más S más K. Cuando calculábamos las raíces, veíamos que las raíces quedan en función de K, y si ponemos K igual a 0, nos quedan raíces que están ubicadas en menos A, y en 0, con K igual a 0. Y después, cuando vamos aumentando la ganancia, tenemos esas raíces se van desplazando hasta este punto, y después se va cumpliendo este criterio de simetría, ¿no? Una se mueve hacia abajo y la otra se mueve exactamente hacia arriba, cuando tienen parte real, real menos a medios, la parte real menos a medios, y la parte imaginaria va siendo cada vez más grande porque el 4K se vuelve mayor que a cuadrado. Entonces vemos que la variación de la ganancia mueve las raíces del lazo cerrado. Entonces aquí en nuestro procedimiento, el paso número 1 es escribir la ecuación característica de esta forma, como mencionábamos, y aquí tener claro que f de s no necesariamente es la función de transferencia de la planta. La llamamos f, pero no necesariamente es la función de transferencia. Lo importante es que tiene que haber una función que depende de s y el parámetro de interés, que no necesariamente es la ganancia del controlador. Esto lo repito y lo vuelvo a recalcar, y después en las pruebas, cuando uno pregunta por otro parámetro, la pregunta o la duda típica es, pero no sé cómo hacerlo para otro parámetro, porque todo lo vimos con K. O sea, acordarse que en este K, si bien en la mayoría de los casos es la ganancia del controlador o una de las ganancias, porque el controlador puede tener más de una ganancia, también podría ser otro parámetro. Y además hay otra característica particular de esta función f, que es una función racional, escrita en términos de dos polinomios, p y q, pero que son polinomios mónicos. Ese es el nombre de los polinomios cuando el coeficiente de mayor orden es igual a 1. Entonces, tienen que ser, como dice acá, polinomios mónicos, y eso también
no hay que olvidarlo, porque ese es otro error de no factorizar los polinomios y el procedimiento o los pasos que vienen después salen mal por no haber sacado el coeficiente de mayor orden. Un polinomio mónico se puede factorizar en sus raíces. Tenemos aquí la raíz z1, como está en el numerador, como el p está en el numerador, hablamos de ceros, z1, z2, etcétera, hasta zm. Y en el caso del q, tenemos los polos, que son las raíces de este polinomio q. Recuerden que p y q no necesariamente son el numerador y denominador de la función de transferencia de lazo abierto. Estamos usando las mismas letras, pero aquí las estamos usando para referirnos al numerador y denominador de f, sea lo que sea f. Si el parámetro elegido al factorizar resulta en que el numerador tiene mayor orden que el denominador, entonces podemos hacer un truco. Aquí tal vez es mejor que escriba algo en una hoja aparte. Entonces, supongamos que tenemos una planta donde aparece la ganancia acá del controlador y tenemos nuestra función acá de transferencia de la planta. Voy a inventar 3, s cuadrado más 1. Y tenemos un sensor en el cual aquí aparece 1 más alfa s. Y me piden que analice la estabilidad del sistema cuando cambio alfa. O sea, no cuando cambio K, me están pidiendo qué pasa cuando cambio alfa. ¿Sigue siendo el sistema estable o no? Entonces, aquí en primer lugar, bueno, uno diría la función de transferencia de lazo cerrado es igual a K por la planta, que va a ser 3 dividido en s cuadrado más 1. Todo esto dividido por 1 más el controlador por la planta por el sensor. O sea, va a ser 3K, 1 más alfa S, todo esto dividido por S cuadrado más 1. Aquí la ecuación característica típica es 1 más K por 3, 1 más alfa S, todo esto dividido por S cuadrado más 1. Y ahí uno podría decir, bueno, si nos están pidiendo la estabilidad cuando yo varío K, ya estoy cumpliendo con los requisitos, casi, porque el polinomio no es mónico. Arriba en el numerador hay un alfa S, ese alfa no es 1, así que lo tengo que sacar para afuera. Esto en realidad es 1 más alfa por K por 3. Todo esto multiplicando a S más 1 partido por alfa. Porque saqué el alfa para afuera. Este alfa lo sacamos para afuera. Y aquí abajo tendría S cuadrado más 1. Y ahí sí estoy cumpliendo con el hecho de que tenga la razón de dos polinomios mónicos, y toda esta cosa 3 alfa K lo puedo llamar K', una nueva constante K auxiliar, y llegué al formato que me piden para poder usar el método del lugar geométrico de las raíces. Entonces siempre hay una manera de manipular la expresión para poder dejarla como una ganancia, que no necesariamente es la ganancia original del controlador, por una función f. De este f no es exactamente el f de la planta, es otro f. Esta planta la podríamos llamar g para no mezclarlas. Entonces, tenemos una función f, que es la función de la planta. Ahora, si me están pidiendo qué pasa cuando yo cambio el parámetro alfa, yo lo que necesito es que el alfa tome el rol de k, que el alfa esté aquí afuera multiplicando algo. O sea, y teníamos la ecuación característica del lazo cerrado. 1 más alfa 3k factor de s más 1 dividido en alfa. Aquí s cuadrado más 1. Esta no me sirve porque el alfa está aquí adentro y está aquí afuera. Yo necesito que el alfa esté solito multiplicando todo. Entonces, bueno, esta ecuación es igual a 0, así que el alfa lo puedo volver a meter adentro, donde estaba. Es decir, esto es 1 más 3k alfa s más 1
dividido por s cuadrado más 1 igual a 0. Puedo multiplicar toda la ecuación por s cuadrado más 1. Entonces esto es s cuadrado más 1 más 3k alfa s más 3k. Y aquí, entonces, yo podría esto escribirlo como s cuadrado más 1 más 3k más alfa, alfa por 3ks. Todo esto igual a 0. Siempre es igual a 0. Y ahora puedo dividir por todo este término. Y esto, si yo divido por el término s cuadrado más 1 más 3k, esto me va a quedar 1 más alfa 3k s dividido por s cuadrado más 1 más 3k igual a 0. O sea, aquí ya logramos tener el alfa multiplicando a una supuesta función f, donde s es de menor orden que el del denominador, por lo tanto estamos bien, ya tenemos la posibilidad de ver qué pasa con las raíces de esta ecuación característica, que no tiene nada que ver con la ecuación característica del lazo cerrado cuando variamos k, la ganancia del controlador. Esta es la ecuación característica del lazo cerrado para variaciones de alfa. Va a decir, bueno, cómo se mueven las raíces S que satisfacen esta ecuación. La ecuación característica sigue siendo la ecuación característica del lazo cerrado. No es igual a 0, lo único que hemos hecho es manipular los elementos de la expresión para dejar el alfa como factor común. Entonces, cuando uno varía el alfa, este término es variable, lo podemos cambiar, tenemos que encontrar valores de S que satisfacen la ecuación y vamos viendo cómo las raíces se van moviendo a distintos lugares en función de variaciones del alfa. Ahora, aquí alguien podría decir, pero no estamos cumpliendo la regla de que tienen que ser polinomios mónicos porque aquí tiene que haber un coeficiente 1 y aquí abajo el de mayor orden tiene que ser 1. Efectivamente, no estamos cumpliendo la regla, así que este 3k deberíamos haberlo sacado para afuera y al juntarlo con el 3 alfa, o sea, con el 3k con el alfa, todo esto deberíamos llamarlo alfa prima, un nuevo alfa. Después vemos qué pasa cuando variamos ese alfa prima y la conclusión que obtengamos. Podemos decir, con alfa prima igual a 200, el sistema se vuelve inestable. Entonces, ¿con qué alfa se vuelve inestable? Bueno, como alfa prima es alfa 3k igual a 200, entonces sabemos que con alfa igual a 200 dividido en 3k, el sistema se hace inestable. Entonces, el análisis que se puede hacer sigue siendo el mismo, solamente hay que acordarse que lo que estamos obteniendo es para una versión con este factor escalado, en un cierto factor, y después hay que dar los pasos de vuelta para desescalar el coeficiente. ¿Qué otra situación puede ocurrir? Que uno, como mencionaba ahí en los apuntes, uno llegue a una ganancia acá, y supongamos que hubiese quedado s cuadrado más 1, y aquí en el denominador s. Aquí claramente el orden del numerador es mayor que el del denominador. Uno podría decir, pero ¿y qué hacemos acá? No estamos cumpliendo la regla. Bueno, podemos multiplicar toda la ecuación por s y dividir toda la ecuación por s cuadrado más 1. Y esto nos va a quedar s dividido por s cuadrado más 1 más k igual a 0. Pero no está en el formato k por algo que depende de s. Entonces ahora podemos dividir toda la ecuación por k y nos va a quedar 1 más k a la menos 1. Y a este k a la menos 1 le podemos poner otro nombre, poner que esto es un k auxiliar, k auxiliar, y resolvemos con los métodos de todo, para variaciones de k auxiliar. Entonces después en cierto momento vamos a llegar a la conclusión que con k auxiliar igual a 20, el sistema se vuelve inestable. Entonces, ¿con qué k original se vuelve inestable? Como k auxiliar es k a la menos 1, entonces con k igual a 20 a la menos 1, o 1 partido por 20, el sistema se vuelve inestable. O sea, nuevamente uno puede devolverse hacia atrás. Lo importante aquí es que tiene que quedar 1 más el parámetro de interés, sea k, sea alfa, o sea lo que sea, por una función f de s, que tiene que tener un numerador de menor orden que el denominador y con polinomios mónicos.
¿Ya? Ese es un requisito. Ese requisito no está en el criterio de Routh-Hurwitz. Tal vez es una ventaja de Routh-Hurwitz, no tener que hacer eso. Pero aquí es necesario hacerlo. Como dice acá, si P o Q no son mónicos, deberán manipularse algebraicamente hasta hacerlos mónicos. Entonces, si, por ejemplo, P es un polinomio que parte con un coeficiente Bm por S a la m y después los coeficientes van bajando de orden, bueno, puedo sacar el B sub m como factor común y tengo que dividir cada uno de los términos por B sub m. Tengo que rescalar todo. Lo mismo para el Q. Si tengo AN por S a la n más bla, 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 entonces tengo que sacar la n y dividir todos los términos por AN. Y después, entonces, me van a quedar aquí afuera del F, me va a quedar 1 más K, y como factoricé arriba por Bm y abajo por A sub n, se me van a juntar con una función, la voy a llamar f' de S, en la cual efectivamente ahora tengo polinomios mónicos en el numerador y denominador, pero este Bm ya sub n pasaron a ser parte de una ganancia prima, o aquí la puse como una ganancia K sombrero por un F sombrero, que sería como la nueva función de transferencia reescalada. Por eso, ese paso hay que hacer. Entonces, el paso 1 es tener la ecuación característica en el formato correcto. Es solamente eso. El paso número 2 es, una vez que tengo la ecuación característica en el formato correcto, tengo que escribirla como una factorización de las raíces. En el ejemplo que yo había escrito tenía 1 más 3K, si mal no recuerdo era S o algo así, puede que el alfa haya estado acá, S cuadrado más 1. Lo que está diciendo este paso 2 es que en vez de tener el polinomio S cuadrado más 1 abajo, yo debería escribir las raíces, o sea, decir 1 más 3K, S dividido en S menos J multiplicado por S más J, porque esas son las raíces del S cuadrado más 1. Entonces, si se fijan aquí, dice, hay que escribir esto como la multiplicatoria de S menos la raíz. Ahora, cuando el polinomio es un polinomio, no sé, S a la quinta más 4, S cuadrado más 1, encontrar las raíces de eso tal vez no sea tan trivial y se necesite, digo, sí, un computador. En el caso de una prueba, normalmente este paso, digamos, uno se los tiene que dar ya hecho. Esto para decir, este polinomio en realidad se factoriza así y estas son las raíces. Si uno no lo da factorizado, lo único que uno puede preguntar es por un polinomio cuadrático, o un polinomio que sea fácil de factorizar en términos donde salga una parte cuadrática y otras partes que pueden ser factores comunes, S a la algo, en los cuales uno sabe que la raíz es igual a 0, para poder tener las raíces. Entonces, el paso número 3 es esta observación que hacíamos, que el lugar geométrico se inicia siempre en los polos y termina, para m de los n polos, termina en los ceros. O sea, los polos se mueven a los ceros. Todos los polos se mueven siempre a los ceros. Y sobre el eje real, que dice sobre el eje real, siempre está en una sección del eje que se encuentra a la izquierda de un número impar de polos y ceros. ¿Qué pasa si tuviese yo un sistema donde tengo aquí un polo, un 0 y un 0? Aquí en el eje real no hay polos ni ceros. Entonces, lo que va a ocurrir es que este polo se mueve, de alguna manera se mueve a este 0, este de acá hace lo mismo simétricamente, pero aquí en el eje real no hay nada porque no hay polos ni ceros. Entonces aquí dice, sobre el eje real, siempre yace en una sección del eje real a la izquierda de un número impar de polos y ceros, que tienen que estar sobre el eje real. Aquí no puede decir, de polos y ceros sobre el eje real. Si no hay polos y ceros sobre el eje real, entonces esta parte del paso no tiene ningún sentido. O sea, si yo tuviese aquí un polo, bueno, ahí estoy a la izquierda de un polo, de uno, un número impar. Si aquí tuviese otro polo más, entonces, si aquí tuviese otro polo más, entonces voy a llegar hasta ahí, pero no puedo seguir avanzando porque si yo tomo puntos acá, esos puntos están a la izquierda de un número par. Por lo tanto, no estoy cumpliendo esto, tengo que estar a la izquierda de un número impar de polos y cero. ¿Qué pasa después con esos dos polos que dibujé sobre el eje real? Deberían converger a un 0, pero en este gráfico no hay más ceros, o sea que van a tener que moverse en la dirección de alguna asíntota, o sea, de un 0 que está en infinito. Entonces, eso es lo que nos entrega el siguiente paso. Ahora,
hay un comentario al final de la lámina anterior que lo que dice es que el lugar geométrico de las raíces también se puede entender como un lugar especial donde el ángulo, o sea, porque estamos resolviendo la ecuación u barra de s igual a 1 más k por f de s igual a 0. Nosotros podemos pensar que S son vectores, S son números complejos, o sea, tienen parte real y parte imaginaria, por lo tanto, podemos pensar que son como pequeños vectores que metemos aquí, vectores de dos componentes en esta función f, y que hacen que esta ecuación dé 0. S, podríamos decir, es un vector, en realidad, un vector que pertenece a los números complejos. Entonces, si nosotros, teniendo presente que S es un vector y que estamos escribiendo esto en función del vector S igual a menos 1, y cuando evaluamos una función f en un vector, el resultado es otro vector, en el fondo estamos buscando el lugar en el cual los vectores evaluados en f tengan un ángulo tal que sea igual al ángulo de menos 1. ¿Cuál es el ángulo del vector menos 1? O sea, si yo dibujo aquí el plano complejo, ¿no? Si yo dibujo el número a más jb, yo sé que el ángulo phi es arco tangente de la parte imaginaria dividida por la parte real. Pero el vector que está aquí apuntando hacia el menos 1, un vector que no tiene parte imaginaria, el b es 0 y el a vale menos 1, el ángulo de ese vector es 180 grados. Todos deberían haberlo visto en circuito. Entonces, básicamente estamos buscando números S que al meterlos adentro de esta ecuación, el resultado tenga ángulo 180 grados. O sea, por eso la interpretación del lugar geométrico de las raíces del lazo cerrado es también la de el lugar donde hay valores S que generan un resultado de 180 grados. Y esto entonces, ¿por qué lo menciono? Porque si nosotros tomamos la función u barra de este vector S, y voy a explícitamente decir, hay un vector, y planteo esto como la multiplicatoria del vector S menos el z sub i, es un 0. Este 0 puede estar sobre el eje real, en cuyo caso no tiene parte imaginaria, pero también podría ser un par de ceros que son complejos conjugados. O sea, este también es otro vector. Y aquí en el denominador estamos poniendo un valor de S, que es un vector, menos el polo. En este caso, por ejemplo, el polo es complejo conjugado, o sea, también es otro vector. A veces no tiene parte imaginaria como el de acá, pero en general los tenemos que tratar como vector. Entonces, si yo tengo dos vectores y los resto, el resultado es otro vector. Entonces, cuando uno está diciendo que todo esto es igual a 0, porque la ecuación característica y este 1 lo sacamos de acá, voy a borrar esto de acá. Estamos igualando la ecuación 1 más k igual a 0, y el 1 lo saco de acá y lo paso al otro lado. Y digo, esto es igual a menos 1, y después cuando aplico el ángulo, también tengo que aplicar el ángulo a este lado. Y estos vectores, yo los podría escribir en el formato polar. Si yo tengo una dirección, voy a ponerle aquí phi, y una magnitud r, en coordenadas cartesianas, este punto, la parte real sería r coseno de phi, y la parte imaginaria sería b igual a r seno de phi. Entonces, cuando digo que este punto es el vector b en el plano complejo, y digo esto es a más jb, esto es lo mismo que haber escrito r por e a la j phi, porque e a la j phi es coseno de phi más j seno de phi, esto por r, que es la magnitud del vector. O sea, en vez de usar cartesianas, puedo usar polares en el plano complejo, y entonces, esta multiplicatoria, toda esta multiplicatoria de vectores en el numerador, uno la puede escribir como la multiplicatoria, porque tengo el vector S,
un S particular S0 menos Z1. Después en la multiplicatoria tengo S0 menos Z2, etcétera, 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 hasta S0 menos Z sub M. O sea, esta diferencia es un vector, que lo puedo llamar el vector M. Aquí tengo el vector 2, el vector 1. Me da lo mismo cuánto vale la magnitud de ese vector. Lo que yo sé es que es una magnitud, pongamos que esa magnitud se llame B1 por J phi 1. En realidad voy a cambiarle el nombre a esto porque después vamos a usar el phi para otra cosa. Vamos a ponerle aquí J phi 1. Y después tengo este otro término. El vector 2 es algo que tiene magnitud. Supongamos que las magnitudes se llaman B barra, para no confundir esto con el vector con flechita. Entonces, es magnitud por E a la J psi 1. Magnitud B2 por E a la J psi 2, etcétera, etcétera. Magnitud M, magnitud magnitud M por E a la J y M. Y abajo teníamos lo mismo, o sea, la multiplicatoria de otros vectores. Supongamos que estos vectores que están abajo tienen magnitud W1 barra E a la J phi 1. W2 barra E a la J phi 2, etcétera, etcétera. Y en el caso de lo que está abajo, uno llega hasta el orden n, por lo tanto tengo W barra n E a la J phi n. Bueno, si hago la multiplicatoria, al final me queda la multiplicación de las magnitudes B1, B2, etcétera, 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 B sub m, por E a la J, y aquí sumo todos los ángulos. Aquí voy a tener, porque los exponentes se suman, ¿no es cierto? Voy a tener psi1 más psi2, etcétera, etcétera, más psi sub m. Y abajo voy a tener lo mismo, la magnitud W1, magnitud W2, etcétera, etcétera, W sub n, por E a la J phi1 más phi2 más, etcétera, etcétera, hasta llegar a phi sub n. Ahora lo que está abajo lo podría pasar al numerador restando. O sea, ¿a qué es lo que llegamos? Que en términos del resultado, al evaluar en S0, en un S0 particular, o sea, cuando evaluamos K por F en un cierto S0, vector, lo que sabemos es que de ahí va a resultar un K por un número, pongámosle beta, por E a la J, psi1 más psi2 más bla, 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 hasta psi sub m, menos, porque los phi estaban en el denominador, phi1 menos phi2 menos bla, 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 hasta phi sub n. Y todo esto queremos que sea igual al número complejo que tiene magnitud 1, el menos 1, ángulo j pi. En polares el menos 1 es este número. O sea, en el fondo estamos buscando valores de S que satisfacen que la sumatoria de todos los phi sub i menos la sumatoria de todos los phi sub j son iguales a pi, o puesto en radianes iguales a 180. Entonces, desde el punto de vista de la fase, eso es lo que está detrás del lugar geométrico de las raíces. Y me detengo en esto porque al principio cuesta un poco absorber esta idea de que la condición que nos impone la ecuación característica es una que es equivalente a imponer una condición de ángulo entre los polos y el S. O sea, supongamos que estamos aquí, en este lugar del plano complejo, y pongo un valor de S candidato. Digo, supongamos que este S sub 0, satisface la ecuación característica. No lo sé. Uno podría ponerlo y evaluarlo numéricamente con una calculadora y ver. Y este valor da lo mismo cuánto vale. Aquí estamos sobre el eje real. Podría ser 3, 4, 5, 20. Da lo mismo el número. Pero veámoslo desde la perspectiva del ángulo. O sea, cuando nosotros decimos S
menos el polo 1, supongamos que este se llama polo 1, este se llama polo 2, este se llama polo 3, menos polo 2, menos el polo 3, esto genera vectores. Si yo tengo, recordando geometría, si yo tengo el vector B1, al cual le sumo el vector B2, la suma de los dos vectores, supongamos que se llama vector C, C es igual a B1 más B2. O dicho de otra manera, el vectorcito B2 es el vector C menos el vector B1. Entonces, cuando yo tengo S menos P1, es como si yo tomase un vector que apunta al lugar S, el lugar S, el vector S, y tengo otro vector que apunta al lugar P1, supongamos que el P1 está acá, y el vector S menos P1, que es lo mismo que el C menos B1, es el vector B2. El vector B2, ¿qué hace? Une la cabeza de B1 con la cabeza de C. O sea, esto con esto. O sea, desde P1 nos movemos a la cabeza de S. Lo grafico con otro color. Este vector verde, ese vector verde es el vector S menos P1. Este vector verde es S menos P1. Entonces, aquí estamos haciendo S menos P1. P1 me lo están dando acá. Entonces yo uno este P1 con el lugar candidato. Ya, ahí está. Este vector que dibujé acá es S0 menos P1. Después aquí hay otro vector. Ese es S0 menos P2. Y después tengo aquí otro vector, otra flecha, que representa S0 menos P3. Ahí están mis tres vectores. Entonces, la condición que teníamos, voy a borrar esto que está acá. La condición que teníamos decía que la sumatoria de phi1 más phi2 más bla bla bla, lo que sea, hasta phi sub m, menos phi1, menos phi2, menos, etcétera, etcétera. Y sub n tenía que ser igual a 180 grados. Entonces, aquí en este dibujo no hay ningún cero, así que estos phi no están. Solamente tenemos tres ángulos, tenemos phi1, tenemos phi2 y tenemos phi3. En este caso phi3 vale 0 porque el vector horizontal tiene ángulo 0. Todo esto se mide siempre con respecto al horizontal hacia la derecha. Este ángulo de aquí es phi1 y en este caso de acá este ángulo es phi2. No sé cuánto vale phi2. No tenemos los datos aquí para calcular el phi2 exacto. Pero pongamos que vale 20 grados. Da lo mismo. Si vale 20 o 25. Ya van a ver por qué da lo mismo. Porque esto tiene simetría. Lo decíamos, esto tiene simetría. Los polos son complejos conjugados. O sea, si este está a 3 unidades hacia abajo en el eje imaginario, el otro está a 3 unidades hacia arriba. Y que son simétricos. Entonces, si este de abajo vale 20 grados, el de arriba vale menos 20 grados. ¿Ya? Entonces, cuando metamos esos números en la fórmula, vamos a tener menos 20 grados, que el de arriba vale 20 grados, después vamos a tener menos, el phi2 vale 20 grados positivo, 20 grados, y después vamos a tener el tercero que vale menos 0 grados, igual a 180. Entonces aquí el menos 20 se transforma en un más 20, menos 20 da 0, y al final, al lado izquierdo aquí la suma del 20 con el menos 20 menos del 0 da 0. No es igual a 180, por lo tanto, no, ese punto, ese 0 que tomamos como candidato, no es parte del LGR. No podemos decir que ese punto sea parte del LGR. Ahora, por un momento imaginemos que olvidémonos de este punto, ese 0. Y pongamos el punto por aquí. Y tendríamos que hacer el mismo ejercicio. Voy a cambiar aquí a otro color, ¿no? Voy a poner azul. Una línea un poco más gruesa. Entonces, hacemos lo mismo. Trazamos los vectores hacia el punto. Estamos graficando aquí el vector S0 menos P1.
Recuerden, esta era P1, este era P2, y el que está aquí era P3. Entonces, graficamos todos los vectores hacia el punto que estamos considerando como un posible candidato a satisfacer la ecuación característica. Están nuestros 3 vectores. Entonces, bueno, calculamos ahora el ángulo con respecto a la horizontal. Este sería nuestro φ2. No sé cuánto vale, pero definitivamente, así como lo dibujé, vale más de 90 grados. Aquí estaría el 90 grados, supongamos que eso es 120 grados. Entonces, en la ecuación dijimos los psi no están, solamente tenemos menos la sumatoria de π1 más π2 más π3, tiene que ser igual a 180 grados. ¿Ya? ¿Cuánto vale π1? En este caso, nuevamente, medimos con respecto a la horizontal hacia la derecha. Este ángulo es menos 120 grados. Sentido horario se mide con valor negativo y sentido horario con valor positivo. Que son simétricos. Así que π1 es menos 120, el otro es más 120, ¿no? Este y este ya se cancelaron, y nos queda el tercero, que es este vector que une P3 con el punto en cuestión. Este vector está apuntando en la dirección 180 grados, medido con respecto a la horizontal. Por lo tanto, este φ3 es 180 grados. Entonces, efectivamente, menos 180 grados es igual a 180 si se satisface, y por lo tanto, este punto rojo sí es parte del lugar geométrico de las raíces. Y uno podría hacer el ejercicio de nuevo y decir, bueno, ¿qué pasa si el punto rojo lo tomábamos aquí atrás, y no donde lo dibujé? El vector habría sido así, y el otro vector habría sido así. Y en este caso, con respecto a la horizontal, habría tenido, no sé, menos 70, y aquí habría tenido más 70. Nuevamente, aquí habría tenido entonces menos 70, aquí habría tenido más 70, se habrían cancelado, y el vector del P3 sigue siendo 180, y nuevamente. Entonces, se van a dar cuenta de que cualquier punto que elijan a la izquierda de este polo es parte del conjunto de puntos que satisface la restricción de ser 180 grados. Por eso es que la regla número 3 dice que el lugar geométrico se encuentra a la izquierda de un número impar de polos y cero. ¿Ya? Voy a borrar todo esto, y lo que está dibujado en el gráfico derecho es lo que estuvimos haciendo recién, o sea, tomar el punto y correrlo. Lo fuimos corriendo, 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 hasta que en algún momento pasamos a estar a la izquierda de este polo, que es el caso que está acá. Aquí estamos a la izquierda del polo. Y por lo tanto, en este caso, sí, el S0 es parte del LGR, y en este caso, el S0 no es parte del LGR. Después hay otra regla, que es el paso número 4, que dice el LGR siempre es simétrico con respecto al eje real. Eso tiene que ser así por 2 razones. Una es porque los polos, cuando son complejos, cuando hay un polo que es un número complejo, siempre aparece complejo conjugado. Y por otro lado, estamos viendo esta restricción, que es de que el LGR tiene que ser igual a 180 grados. La única manera que eso ocurra es que tiene que haber simetría. Hacer el dibujo para hacer la explicación es un poco larga, es la misma idea, hay que conectar vectores, y uno se da cuenta de que si no hay vectores simétricos, no hay elementos que se anulan, y como no se anulan, entonces no se satisface esta restricción de los 180 grados, por lo tanto uno termina concluyendo que el punto no pertenece al LGR, a menos de que haya simetría. El punto S pertenece cuando hay simetría, y eso fuerza a que la gráfica sea siempre simétrica. En el paso número 5, uno puede calcular las asíntotas, o sea, en qué direcciones se van estos polos que mencionábamos, que pueden a veces aparecer en un sistema en el cual no hay ceros asociados que sirvan como de pareja para cada uno de estos polos. Cuando hay una cantidad de ceros iguales a los polos, entonces uno sabe que cada uno de los polos se va a ir a uno de los ceros. Pero cuando hay más polos que ceros, hay ceros que, decíamos, se van siguiendo ciertas asíntotas hacia el infinito. Entonces, el cálculo de las asíntotas es bastante fácil. Nosotros teníamos el sistema factorizado como S menos Z1, o sea, la multiplicatoria de los ZI. Y abajo, lo mismo, S menos la multiplicatoria, es la multiplicatoria de los S menos los P sub I. Entonces, aquí la fórmula dice que el lugar desde donde van a partir, supongamos que estos dos van a seguir una asíntota que parte de este punto lo vamos a llamar A. ¿Y cómo calculamos dónde está, cómo sé que está entre esos dos y no está por afuera? ¿Por qué A no está por acá? O por aquí.
porque A se calcula como la sumatoria de todos los polos. O sea, en este caso tengo el polo P1, P2, etcétera. Tengo que sumar todos los polos, P1 más P2, hasta llegar al P sub n, y restarle la suma de todos los ceros. Voy a tener que sumar Z1 más Z2, etcétera, etcétera, más Z sub m, y a toda esa suma dividirla por n menos m. En este caso, el n es igual a 2, el m es igual a 0, porque tengo 0 ceros. En el numerador, si yo tuviese una función de transferencia que tiene un polo en s igual a menos 5, por decir algo, y este otro s es s igual a menos 2, entonces mi función de transferencia sería algo como 1 dividido en, no sé, tal vez en el numerador hay otro número, puede ser 4, pero en el denominador voy a tener s más 5 multiplicando a s más 2. O lo mismo que hubiese tenido una ecuación característica de lazo abierto, s cuadrado más 7s más 10. Si factorizo, esos son las raíces. Y entonces tengo, como les decía, los polos s igual a menos 5, s igual a menos 2, y yo los pongo aquí en esta fórmula. Tendría que poner menos 5 más menos 2, me da menos 7, dividido entre n menos m. En este caso n es 2, menos m que es 0, va a ser menos 7 dividido entre 2, me da menos 3.5. El resultado es menos 3.5. Entonces yo sé que voy a estar aquí en un lugar menos 3.5. Este punto era menos 2, o sea que estoy a 1.5 del polo derecho, y estoy a 1.5 del polo izquierdo, o sea, justamente en el promedio. Ahora, ese es el lugar de partida del asíntota. Y la pregunta es, bueno, ¿y en qué dirección se va el asíntota? Para eso hay otra fórmula, que es la fórmula que está aquí abajo, que nos dice que las asíntotas se calculan como 2k menos 1 dividido en n menos m por 180. Es la fórmula que hay que saberse. Entonces, el k, que va cambiando, como valores 1, 2, llega hasta n menos m. En este caso, el n, dijimos, es 2, el m es 0, así que yo sé que el k solamente va a llegar hasta 2, y por lo tanto sé que hay 2 asíntotas. Entonces, si yo calculo I1, cuando k es igual a 1, voy a tener que hacer 2 por 1 menos 1 dividido por n menos m, que es 2 por 180, o sea, es 90 grados. Y 2 menos 1 es 1, o sea, nos queda 90 grados. Y la asíntota número 2, no necesito calcularla, porque por la regla de simetría yo sé que va a dar menos 90 o 270, ¿no? Pero la podemos calcular, y van a ver que yo pongo acá 2 por 2 menos 1, dividido en n menos m, pero ese n menos m es 2, dividiendo al 180 es este número, multiplicando al 90, y entonces aquí tenemos 4 menos 1 nos da 3, por 90 nos da 270. Entonces, efectivamente, una asíntota parte hacia arriba con 90 grados, y la otra asíntota parte hacia abajo con 270 grados. Entonces, tiene que haber simetría. En algún momento estos dos polos se van a juntar aquí al centro, cuando aumente la ganancia, y en este caso van a seguir la asíntota en forma exacta. Vamos a ver otros ejemplos más adelante donde las asíntotas pueden quedar inclinadas. Y si tengo una inclinada hacia arriba con 60 grados, la otra tiene que quedar exactamente igual con menos 60 grados. Por eso no necesito calcularla, porque si uso la regla de simetría. Ese es un dato, digamos, para que en la prueba uno pueda hacer las cosas más rápido, en vez de ponerse a calcular todos los ángulos, cuando yo ya sé que por simetría los otros tienen que ser iguales. Ahora, en casos como este no quiere decir que los polos vayan a seguir exactamente la asíntota, no es que vayan a llegar a este punto central, me deja dibujar encima del punto, y que voy a seguir exactamente la asíntota. A veces lo que ocurre es que el punto de despegue, en otro color acá, el punto de despegue real está más cargado hacia uno de los dos polos. Y entonces se levantan del eje horizontal y empiezan a converger hacia las asíntotas,
y se pegan a la asíntota pero en infinito. O sea, inicialmente hay un espacio aquí en blanco de discrepancia entre la recta que define la asíntota y la trayectoria. Entonces, inicialmente no sabemos exactamente por dónde se está moviendo, pero sí sabemos que estamos cerca de la asíntota. Por lo tanto, la asíntota nos sirve de ayuda para guiarnos y saber que, junto con la regla para calcular ese punto de despegue, la trayectoria se va a pegar a la asíntota. ¿Qué tan rápido se pega? No lo sabemos. ¿Nos interesa saber qué tan rápido se pega? No, en general no nos interesa saber qué tan rápido se pega. Nos interesa saber en qué parte estas líneas que están siguiendo la asíntota cruzan al lado derecho. Eso sí es lo realmente crítico, ¿no? Entonces, la asíntota, en primer lugar, hay que tener claro que no es una indicación exacta de dónde está la curva. Lo único que sabemos es que la curva en infinito se va a pegar a la asíntota, por eso se llama asíntota, pero lo importante es la dirección de la asíntota. Cuando tenemos asíntotas que pasan para el lado derecho, sabemos que ese sistema tarde o temprano se va a volver inestable. Por eso interesa tener la dirección de la asíntota. ¿Cómo podemos saber o de dónde salen estas reglas? Lo que podemos ver es que los polos convergen a los ceros. Eso tal vez no lo había mencionado en una de las reglas básicas. O sea, si tenemos la expresión puesta como se encuentra aquí, ¿cierto?, igualada a 0, yo puedo multiplicar el lado derecho y el lado izquierdo por este denominador, por S menos PI. Y sigo teniendo la misma ecuación característica. Pero aquí, digamos, lo importante que hay que notar es qué pasa cuando K es igual a 0. Cuando K es igual a 0, desaparece este lado. Entonces, ¿cuáles son las soluciones de la ecuación característica de lazo cerrado? Las soluciones cuando K converge a 0 son los polos del sistema en lazo abierto. ¿Ya? Ahora aquí pasa, y voy a darle esto. ¿Qué pasa si yo divido toda la ecuación característica por K? Okay, el K desaparece ahí y pongo el K acá. ¿Y qué pasa cuando hago tender K a infinito? Cuando K tiende a infinito tengo 1 partido por infinito. O sea, este lado en realidad está multiplicado por 0, porque 1 partido por K tiende a 0 cuando K tiende a infinito. Así que me queda que la ecuación característica del lazo cerrado converge al numerador de la función de transferencia. Converge al numerador. O sea que la ecuación característica del lazo cerrado, cuando K se va a infinito, tiene raíces que son los ceros de la función de transferencia, no los polos, los ceros. Entonces, eso hace que las raíces se muevan o se proyecten hacia los ceros a medida que el K va creciendo. Eso tenerlo claro por un lado. Cuando no tengo la misma cantidad de polos y ceros, y hablábamos de que los polos se mueven hacia los ceros, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo reescribir la función, ¿no es cierto? Teníamos la función de transferencia de lazo cerrado, aquí la puedo poner como una función G. Podría decir, esto es 1, o sea, es K por P dividido por Q, 1 más K P dividido por Q. Y después multiplico por Q y por P arriba y abajo, o sea, por Q y por P aquí, este se va, se transforma en 1. Multiplicar por Q dividido por P arriba y abajo. Y después divido por K arriba y abajo. Ya, divido por K arriba y abajo, entonces esto se transforma en un 1, en un 1. Y esto se transforma en un 1 partido por K. Después dijimos que P era de orden M y que Q era de orden N. Entonces podemos imaginar que hay M de estas raíces, hay M, porque no todas, M de ellas convergen hacia los M polos que hay. Y nos quedan N menos M, que no convergieron a ningún lado. Entonces, cuando nosotros escribimos el Q, ¿qué cosa era el Q? Era S menos el polo 1, S menos el polo 2, etcétera, etcétera, S menos el polo N. Y esto está dividido por el P.
es S menos el 0 número 1, S menos el 0 número 2, etcétera, etcétera, S menos el 0 número M. Entonces el P1, supongamos que los ordenamos de tal manera de que el P1 convergió al Z1. O sea, si convergieron, estos dos números son iguales, son el mismo vector, se fueron al mismo lugar. Este P2 se movió y está ubicado en el mismo lugar que Z2, o sea, se transformó en Z2 y estos se cancelan, etc. Así que vamos a cancelar M de ellos, que se van a cancelar entre sí, hasta este de acá, y después nos van a quedar otros tantos que no se cancelaron con nadie. S menos P sub N menos 1, S menos P sub N menos 2, etc. hasta llegar a S menos P sub N menos M. Esos no tuvieron con quién cancelarse. Entonces, vistos desde muy lejos, cuando la ganancia es muy grande, todos estos números P, P sub N menos 2, P sub N menos 1 se parecen. Y aquí me tienen que creer, la explicación es un poco más larga y compleja, pero vistos desde lejos, o sea, si yo tengo 4 polos, ¿no? Y hago un zoom out de esta gráfica y los dibujo ahí pequeñitos, y vuelvo a hacer un zoom out, y aquí tendría que estar más pegado. Al final, los 4, uno podría decir, sabes que están casi todos ubicados en el mismo lugar. Y vamos a llamar ese lugar común A. Entonces, en vez de tener S menos P sub N, S menos P sub N menos 1, voy a tener S menos A, S menos A, S menos A, porque están todos cerca entre sí, puedo decir, están ubicados cerca del lugar A. Entonces tengo S menos A a la N menos M más 1. O dicho de otra manera, si reordeno la ecuación, es como que la ecuación característica, cuando empieza a aumentar el K, converge a una donde están todos los que no tenían pareja y que quedaron así. S menos N, S menos A a la N menos M. Entonces, cuando uno calcula el lugar de partida de este A, y estoy diciendo cuál es el lugar de ese A. Yo usé el argumento de decir, bueno, es el promedio de esto. Es como el lugar por donde están todos. Ya, no sé, si los hubiese dibujado acá, ¿no? Aquí el promedio va a dar 0 por el lugar donde los dibujé en forma simétrica, pero si estuviesen ubicados en un lugar no en torno a 0, bueno, el promedio va a dar al centro de esos 4. Ahí, bueno. Entonces la ubicación del A es el promedio, por eso calculamos el promedio. ¿Y cuántos promediamos? Bueno, N menos M, porque son los que quedaron sin pareja. Por eso es la sumatoria de los polos menos la sumatoria de los ceros dividido entre N menos M. Ese es el lugar. ¿Por qué estamos restando los ceros? Porque aquí implícitamente estamos tratando de cancelar los que se parecen entre sí. O sea, si hay polos que se parecen a los ceros, esos que están más cercanos se van a cancelar entre sí primero, y me van a quedar los que no se cancelan con cero. El lugar es la sumatoria de los polos menos la sumatoria de los ceros dividido entre N menos M. Y el ángulo, o sea, podemos pasar este menos 1 al lado derecho, calcular el ángulo y el ángulo de acá, y estos vectores S menos A es el mismo vector, repetido N menos M veces. O sea, cuando escribíamos la ecuación en polares, en el fondo estamos diciendo que el número S menos el vector A, sea donde sea que quedó A, es un vector que lo podemos escribir como algo que tiene magnitud B y tiene ángulo phi. Entonces, en el fondo tengo la sumatoria de J, phi, pero tengo n menos m de ellos. O sea que tengo que multiplicar o sumar n menos m veces phi. Y eso tiene que ser igual a J phi. Por lo tanto, el resultado es que phi tiene que ser igual a pi dividido por n menos m, o el 180 dividido por n menos m. Y uno se preguntará, pero ¿y de dónde sale el 2k menos 1? Bueno, sale del hecho de que tenemos esta ecuación se satisface para múltiplos, porque en realidad hay n menos m valores de phi que satisfacen la ecuación, porque hay varios ángulos, ¿cierto? Hay una multiplicidad de polos que no se cancelaron. Entonces, cuando uno considera la multiplicidad, ocurre que para todos los números, partiendo desde el primer valor, ¿cierto? Que sería con k igual a 1, nos queda 2 menos 1, después el número 2, el 3, se tiene que satisfacer esto. Y por otra razón más, porque no puede ser que los n menos m polos que quedaron sin pareja
se vayan todos en la misma dirección. ¿Ya? Porque supongamos que yo calculo la dirección 180 dividido en n menos m. ¿Ya? Entonces, en el caso anterior teníamos 180 dividido entre n, que era 2, menos m, que era 0, eso nos daba 90, ¿no es cierto? Pero teníamos dos polos, y no puedo decir que los dos polos que estaban acá van a subir en la dirección 90 grados, porque estoy violando la regla de que tiene que ser simétrico con respecto al eje real. Por lo tanto, aparece, esa es la otra razón de por qué aparece el 2K menos 1, porque necesito generar direcciones simétricas. O sea, si tengo cuatro polos que no convergieron a ningún cero, porque no tenían pareja, bueno, tengo que dividir estos 180 entre 4 y voy a tener 45, 135, 225, etc. Esas cuatro direcciones van a ser simétricas. Por eso la fórmula es la fórmula que tenemos ahí. No necesitan aprenderse las demostraciones, solamente las explico porque creo que ayudan después, cuando uno entiende de dónde salió, a recordar qué es lo que uno está haciendo. En el fondo, estamos calculando 180 más 360 por k menos 1, porque la ecuación se satisface para 180, pero también se satisface para 360, para 720, etc., ¿no es cierto?, para múltiplos de 180 más 2pi, o 180 más 360. Entonces, de ahí es de donde salen las múltiples soluciones. El punto de partida de las asíntotas, aquí está explicado también, justificado cómo es que se calcula o por qué sale esa fórmula, ¿no es cierto?, porque hay una cantidad que se cancelan y al final nos quedan aquellos que no se cancelaron y de ahí sale el promedio. Por lo tanto, ya tenemos la fórmula para calcular el punto de partida de las asíntotas, no el punto de salida desde los polos y el punto de llegada. Esos puntos de salida y llegada los calculamos la próxima clase. El argumento es muy parecido, por eso me detuve a explicar cómo se calculan las asíntotas, porque el argumento de llegada y salida es muy parecido al de las asíntotas. Eso, nos faltaría entonces las asíntotas, el punto de cruce por el eje imaginario, puntos de despegue y aterrizaje, que los vemos la próxima clase. Eso, no sé si queda alguna duda, si no lo dejamos hasta acá por hoy.